Vamos con nuestra tercera y última teoría de los filósofos de la época helenística. Si las teorías de los estoicos y de Epicuro son fáciles, bueno, me diréis a lo mejor que no son fáciles, pero sí estaréis de acuerdo conmigo que son mucho más fáciles que las de Platón y Aristóteles, el escepticismo está tirado. La vamos a ver en nada, en 2 minutillos, nada de vídeos de 20 minutos. En 2 minutos acabamos con el escepticismo. Vale, el escepticismo lo va a fundar un tal Pirrón de Elis que tuvo escasa duración, esta corriente filosófica. Solo tuvo un discípulo importante que es Timón de Friunte. A mí lo que me extraña no es que solo tuviera un discípulo, sino que tuviera uno. Ya veremos por qué, ¿de acuerdo? Entonces, va a tener poco recorrido, pero vamos a ver que es muy importante que aprendáis la palabra escéptico, escepticismo. A ver, en un idioma con una conversación normal, el escéptico es aquel que duda de la verdad. Lo he oído incluso en anuncios. Hombre, no sea usted escéptico y compres este coche. Deje de dudar y haga usted algo, comience a hacer algo. Pero en filosofía el escepticismo es doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe el hombre es incapaz de conocerla. Vale. El escepticismo se funda en la época helenística. Va a tener poco recorrido, pero posteriormente vamos a encontrar, y justamente vamos a ver uno de nuestros filósofos de la época moderna que dirá de sí mismo que es escéptico, ¿de acuerdo? A ver, podemos decir que Gorgias, sofista, antes era escéptico, pero el término escéptico lo van a crear justamente en esta época. Pero os recuerdo que lo importante es que Hume, moderno, va a ser escéptico. Vale. Entonces, podemos encontrar rasgos escépticos en los sofistas, ¿de acuerdo? Pero es la postura que va a adoptar este señor Pirrón. Vale. Los escépticos se oponen a los dogmáticos. Ya vimos el año pasado que ningún filósofo jamás dijo de sí mismo yo soy dogmático. Es normalmente, entre comillas, un insulto. Ellos son unos dogmáticos. En la época de Pirrón de Elis, los estoicos y los epicúreos son los dogmáticos, además de los sucesores de Platón y Aristóteles, los de la Academia y el Liceo. Entonces, los escépticos se oponen, dicen, estos son todos una panda de dogmáticos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los escépticos dicen de sí mismos en esta época que ellos siguen buscando y en cambio los otros ya que se creen que ya han encontrado la verdad y hay que seguir, ¿de acuerdo? Entonces, que es una indagación. El escepticismo hace que siga. Nos acordamos de Sócrates, solo sé que no sé nada. La cosa es para que yo siga buscando. Si yo ya me creo que lo sé, dejo de buscar, ¿de acuerdo? Entonces, para ellos no es posible encontrar una verdad definitiva y en cambio todas estas escuelas se creen mentiras, según los estoicos que ya lo han encontrado. A ver, os recuerdo definición de dogmático. Dogmático, obviamente, es aquella teoría que supone que ha alcanzado la verdad porque tiene un dogma. Ya vimos que en filosofía no hay ningún filósofo que diga de sí mismo, dice del contrario, pero que en religión sí. La religión tiene ciertos dogmas. A ver, vosotros os creéis que son millones, no, son muy pocos. Los dogmas que debe aceptar un cristiano son poquitos, por ejemplo, que Dios ha creado el mundo, que Cristo murió en la cruz y que al tercer día resucitó, que María subió al cielo, la Inmaculada Concepción de María y alguna cosilla de ese tipo, ¿de acuerdo? Pero son muy poquitos los dogmas. Por ejemplo, siempre os pongo el ejemplo que no es necesario que un cristiano crea que existe el diablo. Yo puedo ser cristiano y considerar que el diablo es una metáfora, aparece el diablo, Belcebú en la Biblia, pero no es necesario que yo me lo crea, ¿de acuerdo? Entonces, en religión sí que hay dogmas, en filosofía no hay dogmas, ¿de acuerdo? Como veis, concepción filosófica opuesta al escepticismo, la cual considera la razón humana capaz de conocimiento de verdades absolutas. Entonces, la religión tiene verdades absolutas porque Dios me la da, mientras que en filosofía
pues ya vendrá otro filósofo que me diga que lo que yo pensaba que era una verdad, pues es criticable, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué Pirrón es escéptico? ¿Por qué duda? ¿Por qué considera que la verdad no existe y si existiera el ser humano no podría alcanzarla? Bueno, pues sus argumentos son bastante comunes, ya los conocemos, ¿no? Todo es relativo, ¿no? El relativismo de Protágoras, que ya hemos estudiado, no me puedo fiar de los sentidos me engañan, nos acordamos, el boligrafito lo muevo y me parece que sí. Y tampoco me puedo fiar de lo que me dicen los otros porque ya tenemos cientos de ejemplos de malos entendidos. Recomendación, y por eso vamos a acabar enseguida, ¿qué nos recomiendan los escépticos? Los escépticos nos recomiendan la epogé. ¿Y qué significa la epogé? La suspensión del juicio. ¿Y qué significa la suspensión del juicio? Si nos acordamos, que lo vimos el año pasado, que los juicios son el sujeto más la preposición, ¿no? Sujeto, verbo ser y una preposición. Es decir, cosas como la mesa es verde, la pared es blanca. Vale, pues nos están recomendando los escépticos que no digan ni siquiera que la pared es blanca ni que la mesa es verde, que suspenda, que no diga nada de nada, ¿vale? En el fondo nos están recomendando la afasia. ¿Y qué es la afasia? Que te calles. Por eso decía que es bastante difícil tener discípulos siendo escéptico, porque si me callo y no digo nada de nada, pues que alguien venga aquí a mis clases a pagarme por mis clases como era antiguamente, pues es un poquito raro. A ver, es la única forma de ser un escéptico coherente, ¿de acuerdo? Ya veremos que Hume es un escéptico moderado. No es la verdad no existe, sino que es un escéptico limitado a ciertos ámbitos, no a todos. Porque como dirá Russell, en cuanto hable, ya no soy escéptico. Porque estoy diciendo que es verdad que la verdad no es alcanzable por el ser humano, ya estoy diciendo algo. Así que lo único que nos queda es la afasia. Respecto a la felicidad, su ética, pues de nuevo, la imperturbabilidad, que no te afecte nada, ¿no? Vemos que, por eso decíamos que aquí las corrientes se juntan. Y además tampoco nos pueden decir, igual que no pueden decir que esto es verdad ni falsedad, respecto a la ética tampoco nos pueden decir que esto es bueno ni malo. Por lo tanto nos recomiendan la indiferencia. Nada te afecta, van a matar a tu madre, no importa, no me perturba. ¿Qué te parece que la piden a mujeres en Irán acusadas de adulterio? No, no me afecta la indiferencia. Ya hemos acabado, porque la verdad no existe, somos indiferentes y somos imperturbables. El escepticismo es una teoría que está tirada. Hemos acabado con las 3 corrientes del helenismo. Hasta luego, nos vemos en clase.